Muy buenos días, estimado doctor. Mi grupo está conformado por la señora Gladys Iwamba, quien cumplirá el rol de juez, la señora Asenet Luna, quien cumplirá el rol de abogado demandante, el señor Javier Muñoz, quien cumplirá el rol de la parte demandada, y como secretario, el señor Robert Vargas. El día de hoy expondremos una simulación de audiencia sobre procedimientos sumatorios. Soy el abogado Robert Vargas, secretario de esta unidad judicial en la ciudad de Guayaquil. Solicito a las partes y a sus abogados tomar asiento y tener a mano sus documentos de identificación. Por favor, mantenga sus celulares en silencio para la correcta desarrollo de esta audiencia única por cobro de honorarios profesionales promovida por la abogada Atzenet Luna en contra de la señora Karen Ponce Pilco. Adelante, señora juez. Buenos días con todos. Soy la doctora Gladys Carmen Iguamba, jueza de esta unidad judicial civil en Guayaquil. Señor secretario, por favor, confirme si están presentes las partes notificadas, si estamos en la fecha y hora señaladas para esta audiencia única de procedimiento sumario, conforme al artículo 79, inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos. Buenos días, señora jueza. Informo que nos encontramos en la causa por cobro de honorarios profesionales, signada con el número 1133-2025. En la sala están presentes las partes procesales por la parte actora, la abogada Asenel Luna, en representación de la señora María Belén Zambrano López, y por la parte demandada, la señora Karen Ponce Pilco, acompañada de su abogado defensor, el señor Javier Muñoz. Certifico que hoy, lunes 26 de mayo del 2025, siendo las 9 horas de la mañana, es la fecha y hora señalada para la realización de la audiencia única, conforme a la providencia dictada en el presente año, la cual fue debidamente notificada a las partes. Adelante, señora juez. Solicito a todos mantener los teléfonos en silencio y guardar silencio durante la audiencia. De lo contrario, tomaré las medidas correspondientes conforme a los artículos 83, 84 del COGEP. Solo está permitida la grabación con equipo oficial. Queda prohibido fotografiar, filmar o transmitir. Declaro instalada legalmente la audiencia única número 1133-2025, debidamente notificada. Esta audiencia tiene dos fases según el artículo 333, numeral 4 del COGEP. Saneamiento y debate probatorio. Inicio la fase de saneamiento y cedo la palabra al abogado de la parte demandada para que presente sus excepciones previas conforme al artículo 153 del COGEP. Adelante, señor abogado. Buenos días, señora jueza, señor secretario y todos los presentes. Me presento, soy el abogado Javier Fernando Muñoz Asensio. No tengo secciones previas que plantear. Una vez resueltas las excepciones previas, al no existir ninguna por parte de la demanda, en consecuencia, la parte actora tiene la palabra a fin de que se pronuncie sobre la validez procesal, teniendo en cuenta los artículos 107 y 110 del COGEP. Buenos Adelante, días. abogado. Buenos días, señora jueza. De acuerdo con el artículo 106 del COGEP, no se ha omitido ninguna solemnidad sustancial y tampoco existe vicio de procedimiento. En consecuencia, solicito se declare la validez del proceso. Gracias, señora abogada. Por principio de igualdad procesal, tiene la palabra la parte demandada a fin de que se pronuncie en el mismo sentido. Adelante, doctor. Señora jueza, no se ha omitido ninguna solemnidad sustancial y tampoco existe vicio de procedimiento. Solicito se declare la validez del proceso. Gracias, señor abogado, por su intervención. Tras escuchar a ambas partes y rechazar la excepción previa mediante auto interlocutorio, concluyo que no hay vicios ni omisiones que resolver. Por ello, se declara válida la continuación del proceso y se continúa con la audiencia. Se informa que la etapa de saneamiento ha finalizado y pasamos a la siguiente fase, la fijación de los puntos de debate, basándose en las pretensiones de la demanda y la contestación a la misma. En esta etapa
Corresponde fijar el punto de debate, considerando las pretensiones de la demanda y su contestación. Se propone como punto de debate si procede o no el cobro de $3.500 americanos por honorarios profesionales de la abogada María Belén Zambrano López. Se concede la palabra a la parte actora para que indique si tiene alguna objeción o está de acuerdo con este punto de debate. Adelante, doctora, le escuchamos. Muchas gracias, su señoría. Estoy de acuerdo con el punto de debate establecido, ya que el mismo está debidamente precisado, por lo cual no tengo nada que objetar. Gracias, señora abogada. En este sentido, se concede la palabra a la parte demandada con la finalidad de que se pronuncie sobre el punto de debate. Adelante, doctor. Lo escuchamos. Sí, su señoría, expongo mi aceptación ante el punto del debate, puesto que consideramos que debe llevarse en este respectivo caso. Muchas gracias, señores abogados, por su intervención. Dado que las partes procesales han estado de acuerdo con la propuesta, he quedado fijado entonces el punto de debate conforme he manifestado hace breves momentos. Explica que existen métodos alternativos para resolver conflictos como la conciliación y consulta a las partes si están dispuestas a llegar a un acuerdo, aclarando que cualquier propuesta será confidencial y no afectará la decisión final. Concedo la palabra a la parte actora para que proponga la conciliación. Adelante, doctora. Tras conversar con mi defendida, no estamos dispuestos a conciliar porque se mantiene en lo planteado en la demanda. Señalo que aunque no es el centro del conflicto, el trabajo profesional de mi defendida fue eficiente y gracias a ello ganaron un juicio por estafa. El contrato estableció el pago de 3.500 por sus servicios que no ha sido abonado y ratifico esa cantidad sin aceptar conciliación menor. Muchas gracias, señora abogada. Ahora le concedo la palabra a la parte demandada para que se pronuncie acerca de este recurso auxiliar de llegar a un acuerdo conciliatorio. Si así lo tuviera, tiene la palabra, doctor. Adelante, lo escuchamos. Gracias, señora jueza. Por nuestra parte, tampoco estamos dispuestos a conciliar, debido a que, como se estableció en nuestra contestación a la demanda, mi defendida ya ha pagado el monto acordado a la señora María Belén Zambrano López, conforme a lo acordado en el servicio firmado por ambas partes. Por ello, si se llegara a una conciliación para poner fin a este proceso, se solicita que se reconozcan los pagos realizados y no se considere una deuda pendiente ni incumplimiento. Teniendo en cuenta lo manifestado por ambas partes, se constata que no existe posibilidad de conciliación en este momento. Por lo tanto, se continuará con el desarrollo de la audiencia. Sin embargo, se recuerda a las partes que en cualquier momento del proceso pueden llegar a un acuerdo conciliatorio conforme el artículo 233 del COGEP. Habiendo concluido la primera fase, pasamos a la segunda, que incluye el debate probatorio, alegatos y práctica de pruebas. Según el artículo 333, numeral 4 del COGEP, concedo la palabra a la parte actora que enuncie sus pruebas y el orden de presentación. Tiene la palabra la abogada de la parte actora. Adelante, doctora, lo escuchamos. Gracias, señora jueza. Con su permiso, presento el orden de mis pruebas. Pruebas documentales. Primero, tengo el contrato de presentación de servicios del 12 de enero del 2022, firmado entre la abogada María Belén Zambrano López y la señora Karen Ponce Pico. También la copia certificada del proceso número 11-333-2022-0527, donde representé profesionalmente a la señora constando mi nombre como abogado acusador. Tercero, los estados de cuenta bancarios de los últimos 9 meses firmados por el director de finanzas del Banco del Pichincha. La cuenta es el número 22-050-27734, perteneciente a la señora María Belén Zambrano López, que demuestra que no se ha recibido depósitos de la parte demandada. Gracias, señora abogada, por el principio de contradicción. Doy traslado a la parte demandada para que se pronuncie sobre las pruebas anunciadas y enuncie sus propias pruebas, indicando su orden a fin de valorar su pertinencia, conducencia y utilidad conforme el artículo 160 del COGEP. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, señora jueza.
No tengo objeción sobre las pruebas anunciadas por la parte actora. Respecto a las pruebas que presentamos son recibo de pago de adelanto de honorarios profesionales del 15 de enero del 2022 por $900 correspondiente a viajes, viáticos, recibo de pago por honorarios del 1 de febrero del 2022 por $800 por citaciones y audiencias. Recibo de pago de honorarios el 10 de febrero del 2022 por $700 relacionados con preparación de documentos. Recibos de pago final eh, el 28 de febrero del 2022 por $1.300 correspondiente a la conclusión del caso y servicios profesionales. Gracias, señor abogado. Por el principio de contradicción, me corresponde cederle la palabra a la abogada de la parte actora para que se pronuncie respecto a las pruebas anunciadas por la parte demandada. Adelante, doctora, la escuchamos. No tengo nada que objetar respecto a las pruebas anunciadas, su señoría. Gracias a los señores abogados, tras escuchar a ambas partes y en base a los artículos 160 y 161 del COGEP, procedo a emitir auto interlocutorio sobre la admisibilidad de las pruebas. Se admiten las pruebas documentales de la parte actora. Contrato de servicios del 12 de enero de 2022 entre María Belén Zambrano López y Karen Ponce Pico. Copia certificada del proceso número 1133-2022-00527, donde la abogada Zambrano representó a la señora Ponce. Estados de cuentas bancarias de los últimos 9 meses que demuestren que no hubo depósitos en la cuenta de María Belén Zambrano. Se admiten las pruebas documentales en la parte demandada. Recibo de adelanto por $900 americanos, fechado el 15 de enero del 2022. Recibo por $800 americanos del 1 de febrero del 2022 por citaciones y audiencias. Recibos por $700 americanos del 10 de febrero del 2022 por preparación de documentos. Recibo final por $1.300 americanos del 28 de febrero del 2022 por la conclusión del caso. Pregunto si las partes tienen pronunciamiento sobre el auto interlocutorio. Tiene la palabra la abogada de la parte actora. Adelante, doctora, le escuchamos. Gracias, señora jueza, pero no tenemos nada que objetar al respecto, ya que todo está de acuerdo a lo presentado. En el mismo sentido y por principio de igualdad, doy la palabra a la parte demandada para que se pronuncie al respecto. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, su señoría. Pero igual manera, por nuestra parte, no existe ningún pronunciamiento sobre lo dispuesto. Correcto. En vista de que no existe ninguna alegación al respecto, finalizaré este espacio y seguiré con el desarrollo de esta audiencia única. Ahora bien, ya culminada la etapa del debate probatorio en el que cada una de las partes se han dispuesto a anunciar su prueba, en este momento procesal es pertinente iniciar con el alegato inicial, para lo cual contará con 5 minutos cada una de las partes. Tiene la palabra la abogada de la parte actora. Adelante, doctora, le escuchamos. Gracias, su señoría. Mi defendida suscribió el 12 de enero del 2022 un contrato de servicios profesionales con la señora Karen Ponce Pico para representarla en el juicio penal número 11-333-2022-00527, que concluyó favorablemente el 25 de febrero del año 2022. Según la cláusula quinta del contrato, la señora Ponce debía pagar $3.500 una vez ejecutoriada la sentencia, pero no ha cumplido esa obligación. Pese a solicitudes reiteradas, el pago no se ha realizado, motivo por el cual fundamento esta demanda en el artículo 1561 del Código Civil, que obliga a cumplir los contratos, el artículo 331 del Código Orgánico de la Función Judicial, que reconoce el derecho a cobrar honorarios, y el artículo 82 de la Constitución, que protege la seguridad jurídica. Por tanto, solicito que se declare con lugar la demanda y se ordene el pago conforme al contrato. He dicho eso de mi parte, señora jueza, gracias. De igual manera, por el principio de igualdad, doy la palabra a la parte demandada para que exponga su alegato inicial fundamentado en cuanto a su contestación a la demanda, para cual
Estará con 5 minutos. Adelante, doctor, lo escuchamos. Mi representada cumplió con su obligación contractual, pagando honorarios y viáticos a la parte actora, pagos que fueron reconocidos y aceptados sin objeción posterior. Aunque el contrato fue inscrito formalmente, no se establecieron claramente las condiciones del pago, por lo que se debe, por lo que se debe interpretar según el artículo 1562 del Código Civil, que exige buena fe y lealtad entre las partes, además la falta de reclamos o requerimientos formales por parte de la demandante. Tras el proceso indica una aceptación tácita del cumplimiento, por ello se solicita que se desestime la demanda y se archive la causa por falta de pruebas de incumplimiento. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Gracias. Gracias, señor abogado. Ahora bien, culminada la intervención relativa a los alegatos iniciales, cada una de las partes solicito que se practique las pruebas en su totalidad y en el orden ya establecido. Por tal efecto, el abogado de la parte actora tiene la palabra. Adelante, doctora, le escuchamos. Se presenta como prueba documental el contrato de prestación de servicios celebrado el 12 de enero del 2022, que demuestra la relación contractual entre mi clienta y la señora Karen Ponce Pico, donde se establece claramente que el pago de honorarios de $3.500 debía realizarse tras la sentencia ejecutorial. Este contrato es válido conforme al artículo 1561 del Código Civil. Además, se presenta la copia certificada del proceso penal número 11-333-2022-00527 por estafa, en el cual mi cliente actuó como abogada patrocinante hasta la sentencia favorable. Documento auténtico según el artículo 210 del Código Orgánico de la Función Judicial. Finalmente, se muestra como prueba que no se ha efectuado pago alguno a favor de mi clienta por honorarios profesionales, evidenciando con estados bancarios certificados por la entidad financiera del Banco del Pichincha, que tiene valor probatorio conforme al artículo 217 del COGEP, ya que con estas pruebas se desvirtúa la alegación del pago por parte de la demandada. Hasta aquí mi intervención, su señoría, respecto a la práctica de pruebas. Señora abogada de la parte actora, siga con su práctica de la prueba por la parte demandada. En este estado procesal y de conformidad con lo que establece el artículo 297, numeral 3 del COGEP, se ordena la práctica de las pruebas de la parte demandada por su totalidad y en el orden propuesto. Adelante, señor abogado, le escuchamos. Se presentan pruebas documentales que acreditan el cumplimiento parcial y progresivo de las obligaciones contractuales con la abogada María Belén Castro Mero, conforme al artículo 160 del COGEP. Primero, recibo del pago por adelanto de honorarios viáticos de $900 fichados el 15 de enero del 2022, firmados por la abogada. 2. Recibo de pagos por honorarios de $800 del 1 de febrero del 2022 por citaciones y audiencias de proceso penal. 3. Recibo de pago por $700 el 10 de febrero del 2022 por preparación de copias y materiales jurídicos. 4. Recibo de pago final por $1.300 del 28 de febrero del 2022 por recibos prestados hasta la conclusión del caso. Estos documentos evidencian que la demanda cumplió los pagos acordados, aunque en el contrato no especifica un cronograma rígido de pagos, demostrando así la buena fe del cumplimiento. Antes de dar una resolución y habiendo sido practicadas las pruebas por las partes, se le concede la palabra a la parte actora para que en 3 minutos realice sus alegatos finales. Adelante, doctora, lo escuchamos. Gracias, señora jueza. En esta fase final presento los alegatos conclusivos basados en hechos probados, pruebas admitibles y normas aplicables. Primero, el 12 de febrero del 2022, la señora Ponce firmó un contrato con la abogada Zambrano para su defensa en el proceso penal 1133-2022-00527.
Está comprobado que la abogada cumplió con su labor logrando un fallo favorable y los estados bancarios muestran que no hubo pago de honorarios, por lo que los recibos presentados por la parte demandada no tienen respaldo ni firma de la parte actora. Con base en el artículo 1561 del Código Civil, solicitamos que se declare el incumplimiento del pago de $3.500 con intereses y costas procesales. Es la justicia lo que se pide. Gracias, señora jueza. Concedo la palabra a la defensa técnica de la parte demandada para que en 3 minutos exponga su alegato final. Tiene la palabra el señor abogado. Adelante, lo escuchamos. Gracias, señora jueza. Con su permiso expongo el alegato final por la señora Karen Ponce Pico. Aunque existió un contrato con la abogada Zambrano, mi representada cumplió con sus pagos. Se entregaron 4 recibos firmados por la parte actora que suman $3.700 más lo pactado. El contrato exige el pago de transferencia bancaria y los recibos firmados por pruebas plenas de pago según el artículo 1627 y 1715 del Código Civil. Por ello, no hay incumplimiento y solicitamos que se desestime la demanda y se condene en costas a las partes actoras del proceso innecesario. Gracias. Una vez terminada la intervención de las partes procesales, es mi derecho, como contempla la ley, de conformidad con el artículo 297, numeral 7, suspender la audiencia, la cual se reanudará dentro de 20 minutos para emitir la resolución de la presente causa. En Guayaquil, a 24 días del mes de mayo del 2025, en el juicio ordinario se cobró honorarios profesionales con el número 50, seguido por la abogada Asenet Luna en contra de la señora Karen Ponce Pico, y luego de analizar las pruebas y alegatos, procedo a dictar sentencia. Esta vez actuando como abogado. Antecedentes. La abogada María Belén Zambrano López presentó demanda alegando que el 12 de enero del 2022 se suscribió un contrato de servicios profesionales con la señora Karen Ponce Pilco para patrocinar en el proceso penal 11-333-2022-00527. En la cláusula quinta se estableció que tras la ejecutoriada la sentencia debía pagar $3.500 por honorarios. La actora afirmó haber cumplido con su trabajo, pero no recibió el pago final. La demandada negó adeudar, señalando que pagó parcialmente durante el proceso y que esos pagos fueron aceptados. Valoración de la prueba. La parte actora presentó contrato firmado, copia certificada del proceso penal con resultado favorable y extractos bancarios que no evidenciaron pagos finales. La parte demandada aportó recibos firmados por la actora por pagos parciales de 900, 800 y $700, todos anteriores a la ejecutoría de la sentencia. Fundamentos de derecho. Según el artículo 1561 del Código Civil, el contrato es ley para las partes y es exigible. El artículo 331 del Código Orgánico de la Función Judicial reconoce el derecho al cobro de honorarios tras cumplimiento. El principio de buena fe en su artículo 1562 del Código Civil no permite eludir obligaciones expresas cuando no hay pagos total ni modificación del contrato. La Constitución y su artículo 82 garantiza la seguridad jurídica y la exigibilidad de derechos pactados, motivación y resolución. Se concluye que la abogada cumplió sus obligaciones y que los pagos parciales se realizaron no extinguen la deuda de pago final pactada, no habiéndose acreditado renuncia o finiquito. Fallo. Se acepta la demanda. Se declara que Karen Ponce Pico debe pagar $3.500 a María Belén Zambrano. Se ordena el pago en un plazo de 10 días hábiles desde la ejecutoría de esta sentencia. Se condena en costa a la parte demandada. Notifíquese y cúmplase, señor secretario, conste la fecha y hora de la terminación de esta audiencia. Actuando como secretario, siendo las 11 horas del día lunes 25
de mayo se declara finalizada la presente audiencia. Muchas gracias a todos los presentes.